empático para brindarle el servicio que esa persona está buscando, independientemente de la identidad de género que él se identifique. Bueno, yo creo que ahora sí es la tercera es la vencida. Ahora sí nos va a acompañar Links Arango. Él nos va a hablar sobre los mitos sobre las poblaciones claves y él es director ejecutivo de Fundación Iguales. Realmente estoy muy contenta de tener estos nuevos potenciales colaboradores en estas iniciativas, así que bienvenido, Links. Muchísimas gracias. Y buenos días a todas, todos y todes. Como dijo Natalia, mi nombre es Links Alexander, vengo en representación de Fundación Iguales y les voy a hablar sobre mitos de las poblaciones claves y un poquito más allá. Primero les cuento qué es Fundación Iguales, porque es nuestra primera vez colaborando en este espacio. Fundación Iguales es una organización sin fines de lucro que promueve la observancia, promoción y respeto a los derechos humanos como vía para afianzar valores como la igualdad y el respeto a la diversidad en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que básicamente nosotros creemos e impulsamos lo que dice en el póster afuera: todas las personas nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, y que los derechos humanos son la forma en la que logramos eliminar la discriminación y el estigma en todos los aspectos de la sociedad. Nosotros trabajamos principalmente en el área de derechos LGBTIQ+, pero también trabajamos las interseccionalidades con otros derechos: los derechos de la mujer, los derechos de las personas de diferentes razas, los derechos de las personas indígenas y aborígenes. ¿Me puedes poner mi presentación, por favor? Trabajamos tres ejes: lo educativo, lo cultural y la incidencia política. Por el lado educativo tenemos situaciones como esta, en donde venimos a dar charlas y sensibilizaciones. Por el lado cultural apoyamos a la cultura y el arte LGBTIQ+, conociendo que la cultura es una forma de hacer cambio e incidencia en la sociedad. Y por el lado de incidencia política trabajamos hacia el acceso de derechos de las personas LGBT en Panamá. Para empezar mi presentación voy a empezar hablando sobre las diferentes poblaciones clave. Ustedes ya han tenido bastante exposición a estos términos. Sin embargo, les voy a hablar de ellos primero para luego expandir más allá de solamente estos. Okay. El término trabajadores sexuales. Trabajadores sexuales se refiere a todos aquellos adultos, hombres, mujeres o personas trans mayores de 18 años que consienten en recibir dinero o bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica. ¿Por qué utilizamos el término trabajadores sexuales? Se ha encontrado que ese es el término menos estigmatizante. Como hablamos antes, el estigma es la parte cognitiva de la discriminación. Son los pensamientos que tenemos sobre las personas. Al referirnos a las personas como trabajadores sexuales y no los otros términos que se han utilizado, podemos pensar de ellos de una forma más digna. Es importante también considerar que no se usa este término para niños menores de 18 años que venden relaciones sexuales. Estos se consideran víctimas de explotación sexual. Los trabajadores sexuales pueden ser de cualquier género y pueden ejercer el trabajo sexual con cualquier género. Tendemos a pensar que todos los trabajadores sexuales son mujeres o personas o mujeres trans. Sin embargo, hay trabajadores sexuales hombres y hay trabajadores sexuales de otras identidades de género. Ahorita hablaremos de qué es identidad de género. El término hombres que tiene sexo con hombres se utiliza para cualquier persona que se identifica como hombre, que tiene sexo como otras personas que se identifican como hombres. Tanto si se identifican como hombres gays, o decir, su orientación sexual es homosexual, como si no se identifican de esta manera. A mí en esta diapositiva me gusta mencionar que también existen los hombres bisexuales y otras orientaciones sexuales, además de gay, que se considerarían dentro de este término. Finalmente, entre las poblaciones claves clásicas de las que hablamos están las mujeres trans. A veces se refiere a esta población clave como transgénero en general. Sin embargo, para mí es importante resaltar
que la población clave con la que se ha trabajado es mujeres trans, es decir, personas cuyo sexo biológico es masculino y identidad de género es femenina. Transgénero es un término genérico que se refiere a todas las personas cuya identidad de género es diferente a su sexo biológico. Ahorita entramos más en detalle sobre esto. Estos no son solo las mujeres trans, sino también los hombres trans, personas no binarias y otras identidades fuera de los cisgénero. La población de mujeres trans tiende a ser una población clave, dado a que están especialmente vulnerables a tener que ejercer el trabajo sexual por la falta del acceso al trabajo. Adicionalmente, las personas trans muchas pasan por un proceso de transición médica. Este proceso de transición, si se da fuera de el acompañamiento médico, puede también incrementar la exposición hacia el VIH, dado a que una de las versiones de hormonización es inyectable. Siguiente diapositiva. Ok. Aquí es donde paso del término de poblaciones claves a términos un poquito más generales. Porque aunque estamos en un espacio de clínicas amigables y de sensibilización sobre poblaciones clave, las clínicas amigables también tienden a ser el único espacio de salud a donde pueden acceder las poblaciones que son históricamente discriminadas. Y esto abarca a toda la población LGBT, no solamente a los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans. Antes de que pasemos a esta. Muchas veces la primera pregunta que recibo sobre este tema es: ¿por qué tantas siglas? No entiendo. ¿Por qué no podemos quedarnos con un par de términos? Y hay mucha confusión sobre la diferencia entre algunos conceptos. Pensamos que todas las personas LGBT son personas que les gustan personas del mismo sexo, por ejemplo, o pensamos que todas las personas trans son mujeres trans, pensamos que uno puede ver a una persona y saber su orientación sexual. Entonces, antes de pasar a la próxima diapositiva, vamos a hacer una pequeña dinámica. Necesito que todos cierren los ojos. Ok, ahora con los ojos cerrados, por favor suban la mano si creen que pueden identificar al ver a una persona trans. Bajen la mano. Con los ojos cerrados todavía, levanten la mano si piensan que con ver a una persona, un hombre que tiene sexo con hombres, pueden identificar que es un hombre que tiene sexo con hombres. Bajen la mano con los ojos cerrados. Levanten la mano si piensan que pueden identificar a una trabajadora sexual con verla. Bajen la mano. Muchas gracias por su honestidad, ya pueden abrir los ojos. Esta dinámica es un poquito para que reflexionemos, incluso si no es la creencia que tenemos en este momento, es la creencia que muchos de nuestros compañeros pueden tener. Y aquí vamos a ver algunos conceptos básicos. A mí me gusta siempre utilizar esta diapositiva y hablar sobre los 4 ejes de la identidad, porque muchas veces los confundimos y aquí es donde se surgen las confusiones. El primer eje es el sexo biológico. Esta es la única parte que se determina en el nacimiento. El sexo biológico habla de los componentes fisiológicos de mi sexo. Estas son las características sexuales primarias y secundarias. Las primarias son las genitales, las secundarias son todas las otras cosas causadas por las hormonas, que son diferentes en personas que son biológicamente hombres y personas que son biológicamente mujeres. El género lo ponemos aquí en la diapositiva en el cerebro. ¿Por qué? Porque el género es una autopercepción. Es cómo yo me veo y cómo yo interactúo con el mundo y mi relación que tengo a mi sexo o mi no relación que tengo al sexo. La identidad de género no siempre coincide con el sexo biológico. Por ejemplo, en las personas trans, la identidad de género es una y el sexo biológico es diferente. Una mujer trans tiene una identidad de género de mujer y sexo biológico masculino. Un hombre trans tiene identidad de género de hombre y un sexo biológico femenino. Esto también difiere
de la orientación sexual o romántica. Esto es quién me atrae y con quién quiero tener relaciones. Hay personas que están atraídas a personas de su mismo género, es decir, hombres que les gustan los hombres, mujeres que les gustan las mujeres. Hay personas que están atraídas al género opuesto, entre comillas porque hay más de 2 géneros, llegaremos ahí. Y hay personas que están atraídas a múltiples géneros, tal vez un hombre que le gustan las mujeres y los hombres, una mujer que le gustan las mujeres y los hombres, las personas bisexuales, es un ejemplo. ¿Creen que estas 3 cosas uno puede saberlas por ver a alguien? Ok, estas 3 categorías, orientación sexual, sexo biológico, identidad de género, no son visibles. Inclusive el sexo biológico no es visible, excepto las características sexuales primarias. ¿Por qué? Sabemos que existe una cantidad de la población, aproximadamente un 1%, que es intersexual, que su sexo biológico no cabe claramente dentro de las categorías de sexo masculino y sexo femenino. Por lo cual, sabiendo que incluso el sexo biológico es más complicado y muchas de las personas intersexuales no se enteran de su intersexualidad hasta mucho más adelante en su vida, podemos partir de saber que todo esto es un poquito más complicado de simplemente ver a una persona y decir eso es un hombre o una mujer. Y la mejor fuente sobre el género de una persona es la persona. La expresión de género, esta es la única parte que sí es visible. Es cómo yo me veo, cómo yo me visto, cómo yo me muestro ante los demás. ¿Qué cosas incluye la expresión de género? La ropa, la entonación de la voz, las expresiones. Por ejemplo, yo soy una persona que habla mucho con las manos. Eso es una expresión que ha sido tradicionalmente considerada como femenina. Sin embargo, estoy usando un saco y corbata, que es algo tradicionalmente masculino. Estas expresiones de género no necesariamente definen cuál es mi género, sino cómo las personas me están percibiendo. Aquí ya hablamos un poquito. El sexo biológico es una categoría médica, agrupa las características sexuales primarias y secundarias. No solo son las genitales, sino también otros elementos como hormonas, gónadas, glándulas, cromosomas, desarrollo. Muchos de ustedes son doctores, ya saben esta parte. Y el término intersexual se usa para describir a aquellas personas cuyo sexo biológico no se agrupa dentro de las 2 categorías normadas. Anteriormente había otro término que se utilizaba para estas personas, sin embargo, este término ha sido utilizado de forma derogatoria, el término hermafrodita, y por eso hoy en día no se utiliza. Aquí es una explicación de características sexuales primarias y secundarias. Podemos bajar. El género. El género es condicionado por la manifestación física y de características sexuales. Es una vivencia interna y una construcción social. ¿Por qué hablamos de construcción social? Porque el género existe dentro de la sociedad y cosas a las que es asignado. Es un concepto sociológico. El género no existiría si no viviéramos en una sociedad porque tiene que ver con la manera en que interactuamos con los demás, los roles que cumplimos, las cosas que son normadas como femeninas y masculinas. Hay un ejemplo que a mí me gusta dar mucho, que es que anteriormente los colores azul y rosado, el color rosado era considerado un color más femenino y el color azul era considerado, el color azul era considerado un color más femenino y el color rosado un color más masculino, cuando hoy en día es al revés. Igualmente, los zapatos de plataforma o los tacones anteriormente eran considerados lo más alto de la masculinidad, porque eran zapatos que se utilizaban para poder ir a caballo, y ir a caballo de la forma que lo hacen los hombres, no lo hacían las mujeres. Así que sabemos que los conceptos de género no solo son sociales, sino que no son iguales en el tiempo. Evolucionan, cambian. El concepto de género es algo que existe en la sociedad y es no cambiante dentro de la sociedad. La manera que nosotros nos relacionamos al género está dividida en las dos vertientes que hablé anteriormente. La identidad de género, que es un sentido profundo y experimentado del propio género de la persona. Todo el mundo tiene una identidad de género.
Las personas cisgénero, o sea, las personas cuyo sexo biológico e identidad de género son iguales, o sea, si yo nací y me asignaron mujer en la cédula y me identifico como mujer, mi identidad de género la tengo, es mujer, simplemente coincide con mi sexo biológico. Esto no puede verse, no es percibido por el otro, existe en la sociedad y es la forma que nosotros nos relacionamos a ese concepto de la sociedad. La expresión de género es la forma que manifestamos nuestro género, la segunda parte de cómo nosotros nos relacionamos con el género. La expresión de género no define el género. Si un hombre se pone una falda, no necesariamente significa que se identifique como mujer. Si una mujer se pone un traje, no necesariamente significa que sea un hombre. Por ejemplo, existen personas que experimentan con una expresión de género diferente para performance. No sé si alguno ha visto una drag queen. Eso es una persona que específicamente para un aspecto de su vida se tiene una expresión de género femenina a pesar de identificarse como hombre para un show. Luego se quita la peluca, se quita el vestuario y sigue su vida y su identidad como hombre. Es importante entender que la expresión de género no equivale a la identidad de género, porque cuando entremos a las clínicas o cuando llegan personas a las clínicas amigables, no siempre la expresión de género nos va a definir cómo se identifica esta persona. ¿Cuál es la mejor manera de saber el género de una persona? Preguntar. Muy bien. ¿Cómo podemos preguntar? Ahí vamos en la siguiente. Sexualidad, orientación sexual. Esto es hacia quién me siento atraído. Voy a darles algunas siglas, sin embargo, no vamos a entrar a absolutamente todas las siglas porque estaríamos aquí mucho tiempo. Es el enfoque consistente del género relacionado con el interés sexual, romántico y afectuoso. Dividimos estos tres tipos de interés porque no todas las personas sienten la atracción de la misma forma. Una persona puede tener atracción romántica por algunos géneros y atracción sexual por otros, etcétera, etcétera. Lesbiana se refiere a una mujer que tiene atracción por las mujeres. Gay es un término paraguas, se ha utilizado para toda la comunidad, así como para una parte específica de la comunidad, que son hombres que se sienten atraídos únicamente por hombres. Sin embargo, cuando se habla de comunidad gay, también puede referirse a cualquier persona que se identifique como no heterosexual o no cisgénero. Bisexual, cisgénero es una persona cuyo sexo biológico y identidad de género son iguales. O sea, una mujer que nació mujer y se identifica como mujer sería una persona cisgénero. Cisgénero es a trans lo que heterosexual es a homosexual. O sea, no ser trans. Aquí voy a hablar de un estudio específico que se hizo sobre mitos en las poblaciones claves. Este estudio se hizo en República Dominicana y basado en este estudio vamos a desmitificar algunas de las creencias que existen sobre las poblaciones claves. Estas fueron las principales tres creencias que salieron a las personas encuestadas en las clínicas amigables de República Dominicana sobre por qué las poblaciones clave contraen VIH. Porque el sexo entre hombres es más peligroso, por falta de creencias religiosas y por mayor promiscuidad sexual. Vamos a desconstruirlas una por una. El sexo entre hombres no es más peligroso o más probable de tener un contagio de VIH que cualquier otro tipo de sexo. La razón que históricamente ha habido más contagios es porque el sexo entre hombres no tiene un riesgo de embarazo, por lo cual las personas sentían que no tenían que protegerse. Sin embargo, el sexo seguro, el sexo con protección, es igualmente seguro en todas las orientaciones sexuales y tipos de sexo. Falta de creencias religiosas, esta parte lo sabemos. Tu religión no tiene nada que ver con tu capacidad de tener una enfermedad o no enfermedad. Y mayor promiscuidad sexual, igualmente es el sexo seguro en todas las relaciones que define el contagio o no contagio de VIH y otras ITS. Algunas otras creencias bastante preocupantes de este estudio
El 40% de personas refirió haber oído varias veces a personas en su entorno o trabajadores de salud hablar despectivamente de los grupos claves. El 31% se siente inseguro o preferiría no ser atendido por un médico que previamente atendió a una persona viviendo con VIH. Estas estadísticas nos muestran que todavía existe un estigma importante en la forma en que las personas, uno, están siendo atendidas en los sistemas de salud, y dos, en la población general ante cómo se transmite el VIH. Adicionalmente, estas son opiniones, estas gráficas son opiniones del personal de salud sobre los grupos claves. El 45% del personal de salud indicó que la mayoría de las poblaciones claves que viven con VIH no les importa si infectan a otras personas. Esto es una creencia preocupante, dado a que no solo es estigmatizante, sino discriminatoria y evita poder realmente abordar el problema del VIH. Si yo creo que las poblaciones claves están teniendo VIH porque no les importa o porque realmente no tienen ganas de evitar o de tener relaciones sexuales sanas, no es un punto desde el que yo pueda construir. La realidad es que las personas que contagian a otras personas de VIH usualmente es por falta de conocimiento o de que tienen la enfermedad o de cómo cuidarse de la enfermedad o por falta de acceso a la salud por la discriminación y estigma que se vive en ese acceso a salud. Si yo tengo miedo de que voy a ser violentado al entrar a una clínica, yo tomo una decisión todos los días de si yo voy a ir a revisarme y ser violentado o si voy a arriesgar mi vida y evitar ser violentado. Estas son decisiones que toman las poblaciones claves todos los días. Y nuestra responsabilidad como seres humanos es hacer que esa decisión no sea así. Hacer que la persona tenga que decidir solo en cuidar su vida. Otra creencia preocupante, el 8% de los profesionales de salud piensa que las poblaciones claves viven con VIH deberían sentirse avergonzados de ellos mismos. El 48% del personal de salud encuestado piensa que las poblaciones claves se infectan con VIH porque se involucran en conductas irresponsables. Y el 23% piensa que las mujeres que viven con VIH no se les debe permitir tener hijos si lo desean. Aquí hablamos un poco de derechos reproductivos. Todas las personas tienen el derecho a la reproducción y sabemos que pueden las personas con VIH tener hijos de forma segura si están pasando por un tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos mitos específicos sobre población trans. El 27% del personal de salud expresó preferir no proveer servicio a la población trans debido a mayor riesgo de transmisión de una enfermedad. No hay ningún tipo de estudio que demuestre que las personas trans son más posibles de que te contagien VIH a un personal de salud que una persona cisgénero. El 37% del personal de salud prefiere no proveer servicios debido a que perciben que esta población se involucra en conductas inmorales, y el 30% de todo personal de salud expresó no haber recibido entrenamiento en el abordaje de estas poblaciones y preferir no atenderlas por esa razón. ¿Por qué es importante para mí compartir estas cosas? Muchas veces hablamos de las poblaciones claves y estas poblaciones como no debemos estigmatizar y discriminar porque es parte de nuestra responsabilidad como personas de salud. Sin embargo, más allá de solo nuestra responsabilidad como personas que atienden en la salud, también son derechos humanos. La persona tiene derecho a la salud, la persona tiene derecho a la no discriminación y la persona tiene derecho a ser atendido de la misma forma que otras personas. Aquí también una estadística de razones por las cuales los diferentes grupos han manifestado preferir no proveer servicios de salud. A las mujeres en vulnerabilidad, a los migrantes, a las trabajadoras sexuales, a los hombres que tienen sexo con hombres, y estadísticamente el mayor porcentaje de personal de salud prefiere no atender a comunidades trans. Igualmente, aquí las estadísticas son las opiniones de la población general hacia los grupos claves, indicando también una mayor estigmatización hacia las personas trans,
por un riesgo mayor a contagiarse de la enfermedad, por conductas inmorales y porque se preocupan que las personas los asocien con estos grupos. Ok, les voy a compartir algunas buenas prácticas y formas que podemos cambiar las cosas. Lo primero son las acciones educativas y de formación, sensibilización y capacitación. Estar aquí es un gran primer paso en aprender más sobre las poblaciones claves y evitar la discriminación. Sensibilizaciones y conocimientos sobre el estigma y discriminación. Los segundos son programas de sensibilización y capacitación dados en los espacios de salud, pero hacia diferentes comunidades, a los maestros y líderes comunitarios, a líderes religiosos comunitarios, a profesionales de la salud, a representantes de los grupos claves y a otros formadores de opinión. Es importante replicar el conocimiento sobre derechos humanos y replicar el conocimiento sobre la transmisión del VIH a todos estos grupos para disminuir la violencia. Los segundos son directrices y procedimientos en establecimientos de salud. Lo primero, organización de los servicios. Actualmente tenemos el modelo de las clínicas amigables y es un modelo que permite que estas poblaciones claves accedan a la salud sin estigma y discriminación. Dos cosas. Lo primero es que la recomendación general que tiró este estudio es que eventualmente todos los servicios de salud deben tener profesionales capacitados a no discriminar y atender a todo tipo de población. Lo segundo es que las poblaciones clave, las poblaciones LGBTQ no han podido históricamente acceder a espacios de salud, por lo cual, a pesar de que hay poblaciones que no son poblaciones clave, como hombres trans, las clínicas amigables son un buen primer punto de contacto para estas poblaciones, ya que tienen a personal capacitado. Los segundos son códigos de conducta específicos de cómo dar trato a personas de poblaciones clave. Uno que les invito a empezar desde hoy es preguntar los pronombres de la persona. En las clínicas amigables hacemos muchas preguntas muy incómodas a muchas personas. Les preguntamos la cantidad de relaciones sexuales que tienen, su orientación sexual, etc. Una primera pregunta que no es incómoda, que va a ayudar a la persona a sentirse más segura dentro de la atención, es: muy buenos días, ¿cómo te gustaría que me refiriera a ti? Esto hace absolutamente toda la diferencia, sabiendo lo que hablamos anteriormente, de que no podemos saber el género de una persona por mirarlos, no solo a la población trans, preguntarle a las personas cómo prefieren que se refieran a ellas, es una forma muy humana de empezar a movernos hacia un trato más sensible de diferentes poblaciones clave. Finalmente, procedimientos operativos para mejorar las prácticas del personal de salud. Y la tercera parte es educación, procedimientos, y tiene que haber un sistema de canalización de quejas y denuncias. Esto ayuda a que las poblaciones claves se sientan seguras y que haya accountability sobre las prácticas discriminatorias. No es solo decir yo no voy a discriminar, es si yo discrimino hay consecuencias, por lo cual yo voy a estar revisando que yo no esté discriminando y que mis compañeros no estén discriminando. Esta parte la agrego a todas las presentaciones que hago, porque para mí uno puede ser aliado o aliada o aliade de la comunidad LGBTQ en todos los espacios de la vida y puede hacer un cambio hacia los derechos humanos de todas las personas, y me gusta dividirlo siempre en tres partes principales. Desde lo personal, un aliado es una persona que respeta los derechos humanos de todas las personas y alza su voz en contra de la discriminación e injusticia. ¿Qué cosas puedo hacer? Puedo preguntarle a las personas por sus pronombres, en mi vida diaria también. Yo estoy asumiendo que todas las personas que conozco, sé cómo se identifican. Si no lo sé, ayudaría a preguntarlo. Si yo conozco a una persona y tal vez no puedo adivinar los pronombres de esa persona, les doy el ejemplo de hoy. Por mi nombre asumieron que yo iba a ser una mujer y decía trabajadora social. Si preguntamos, podemos hacer que las personas se sientan más cómodas. Segundo, infórmate. Busca las cosas en Google, pregúntale a las personas alrededor tuyo
aprende. No tolerar chistes discriminatorios. A veces nos quedamos callados porque es más fácil. Sin embargo, hace una gran diferencia decir algo. Uno de los trucos que yo uso bastante es cuando escucho un chiste discriminatorio, simplemente no reírme, y si la persona me mira y me dice, pero, o sea, como, ¿qué pasó? Le digo, no entiendo, ¿me lo explicas? Si una persona tiene que explicar un chiste discriminatorio, usualmente se da cuenta de lo que dijo. Porque muchas veces hacemos chistes sin saber lo que estamos diciendo. Escucha experiencias de otros, deconstruye tus ideas. Todos nacimos y crecimos en una sociedad machista, homofóbica, transfóbica, racista, clasista. No somos malas personas por haber nacido y crecido con estas ideas. Todos tenemos que deconstruirnos, aprender y analizar cuáles de estas ideas son reales y cuáles me voy a quedar con ellas y cuáles no me funcionan el día de hoy. Y finalmente apoyar iniciativas de derechos humanos. Desde lo profesional, analizar si el lugar en el que trabajo o estudio es inclusivo hacia todas las personas. ¿Hay personas LGBT que trabajan en mi espacio de trabajo? Si no las hay, ¿por qué no las hay? Si fueran a aplicar a trabajar aquí, ¿podrían aplicar? ¿A qué baños pueden ir? ¿Se utiliza idioma inclusivo en el trabajo? Si una persona tuviera que cambiar su nombre dentro del sistema, ¿podría hacerlo? En el caso de una persona trans. ¿O tendría que pasar por páramo para poder hacerlo? ¿Hay equidad salarial entre los géneros en mi salario? Perdón, en mi lugar de trabajo. ¿Hay diversidad en mi empresa? Noto que trabajo con más hombres que con mujeres. Los sistemas educativos o las capacitaciones que hay en mi trabajo son inclusivas hacia diferentes personas. Y finalmente, desde lo político. Lo político no es simplemente leyes y legislaciones, sino que es cómo nosotros participamos como ciudadanos en la sociedad. Esto incluye las políticas inclusivas, cómo nosotros votamos, etcétera. Asistir a eventos educativos sobre derechos humanos, colaborar con organizaciones. También incluye la forma en que nosotros participamos dentro de la sociedad. Y bueno, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengan, estoy a la orden. Y estas son nuestras redes si nos quieren contactar por ahí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta presentación realmente importante. Y pues para todos los presentes tenemos una pregunta para la licenciada. Me gustaría saber los resultados del estudio que presentaste, ¿de dónde son? Los resultados del estudio son un estudio llevado a cabo por la Organización Nacional de VIH y SIDA en República Dominicana en enero de 2017. Te puedo compartir el estudio. Es bastante bueno el estudio y las recomendaciones que puse son también del mismo estudio, las conclusiones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No tenemos más preguntas. José, ¿hay alguna en la sala del Zoom que nos puedas apoyar? Para links. Ok, no tenemos preguntas tampoco en la sala de Zoom. Links, muchas gracias por tu participación. Creo que has englobado varios aspectos. Sé que era una hora pesada porque todos queremos ir a comer y sé que han estado aquí atentos y realmente gracias por el espacio. El día de mañana hay otro grupo que va a entrar, nuestros facilitadores han tenido la disponibilidad van a participar en una jornada de hoy y el mañana. Así que de antemano, muchas gracias por el tiempo. Yo nada más los voy a dejar ir a almorzar con una pregunta y es que reflexionen para cuando regresen del almuerzo, si ustedes tienen alguien cercano, familia, amigo, pero amigo cercano, que es parte de la población clave. Y les voy a preguntar, cuando ustedes se refieren a esa persona, sea quien sea, ¿cómo ustedes lo ven? Y entonces cuando regresamos del break del lunch, les pregunto para que tengan ya la idea
de unas 2 o 3 cualidades que ustedes ven en esa persona. Bueno, así que provecho a los del Zoom, trataremos de regresar